Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de alegría. Para los que son nuevos por aquí, me presento rápidamente, soy y en este canal nos sumergimos en el apasionante mundo del entretenimiento, especialmente todo lo relacionado con las series, las películas y por supuesto, las vidas de nuestros famosos favoritos. Y hablando de favoritos, hoy tenemos un tema jugoso que a todos nos va a encantar. Hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en un tema que ha encendido la mecha de la curiosidad de muchísimos fans en todo el mundo. Si el título los trajo hasta aquí, ya saben de qué hablo: la confesión de Anne de Ercel a Kerem Bürsin. Exacto, vamos a desentrañar qué se dijo, cómo se dijo y sobre todo, qué sentía Anne por Kerem, según lo que se ha revelado. Prepárense para un viaje a través de entrevistas, declaraciones y por supuesto, el análisis de las miradas y las reacciones que nos dejaron. ¿Están listos para sumergirnos en este mundo lleno de romance, especulaciones y, por qué no, un poquito de drama? Pues empecemos. Antes de continuar, les quiero hacer una petición especial. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán de nada. Y ahora sí, comencemos a analizar esta revelación. La historia de Anne de Ercel y Kerem Bürsin es una que ha cautivado a millones. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo apuntaba a una conexión especial que traspasaba la pantalla. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo mantuvieron una relación amorosa que conquistó a los fans de todo el mundo. Fueron la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos que durara para siempre. Pero como sabemos, las relaciones, incluso las más idílicas, pueden llegar a su fin. Y aunque su separación entristeció a muchos, dejó también un halo de misterio y especulación. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué sintieron el uno por el otro? ¿Por qué decidieron tomar caminos separados? Y es precisamente en este contexto donde entran en juego las declaraciones de Anne de Ercel. A lo largo del tiempo ha habido varias entrevistas y momentos en los que, de manera sutil pero significativa, ha dejado entrever sus sentimientos hacia Kerem. Y es que aunque no ha hecho una confesión explícita y directa, sus palabras y expresiones han sido analizadas minuciosamente por los fans y los medios de comunicación. Nos adentraremos en un análisis exhaustivo de estas revelaciones, explorando cada detalle para comprender la profundidad de sus emociones. Una de las primeras cosas que podemos destacar es la manera en que Anne siempre ha hablado de Kerem, con respeto y admiración. Nunca ha hablado mal de él, ni ha intentado menospreciar la relación que tuvieron. Al contrario, siempre ha reconocido la importancia que tuvo en su vida y en su carrera profesional. Esto ya nos da una pista de la profundidad de sus sentimientos. No es algo superficial, no es algo que simplemente se olvida. Es un reconocimiento tácito de la huella que Kerem dejó en su corazón y en su trayectoria. En varias entrevistas, Anne ha mencionado que trabajar con Kerem fue una experiencia enriquecedora. Destacó su profesionalismo, su talento y sobre todo, su capacidad para crear un ambiente de trabajo cómodo y agradable. Y es que para muchos el éxito de Love is in the Air se debió en gran medida a la química que existía entre los protagonistas. Y esa química, amigos míos, no se improvisa. Requiere de confianza, respeto y, por supuesto, atracción. Esta afirmación de Anne sobre el ambiente laboral, y cómo Kerem influyó en él, nos revela mucho sobre su admiración por su persona, no solo por su talento actoral. Pero, ¿qué es exactamente lo que Anne sintió por Kerem? Aquí es donde entramos en terreno más especulativo, pero basándonos en sus declaraciones y en el análisis de su lenguaje corporal, podemos sacar algunas conclusiones importantes. En primer lugar, es evidente que Anne sintió una gran atracción física hacia Kerem. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se miraban durante las grabaciones, todo indicaba que había una conexión muy fuerte a nivel emocional y físico. Y esto, por supuesto, es algo normal en cualquier relación de pareja. La chispa entre ellos era innegable, una fuerza palpable que se transmitía a través de la pantalla y que hacía que los fans se enamoraran de su amor. En segundo lugar, Anne sintió un profundo respeto y admiración por Kerem. Valoraba su talento, su inteligencia y su personalidad.
Lo veía como un hombre interesante, divertido y con quien era fácil conectar. Y esta admiración, amigos míos, es fundamental para construir una relación duradera. La admiración es el cimiento sobre el que se construye el respeto, la confianza y el cariño. Ande veía en Kerem algo más que un compañero de trabajo, veía a un ser humano digno de su admiración. En tercer lugar, es muy probable que Ande se enamorara de Kerem. El tiempo que pasaron juntos, la intensidad de su relación, la complicidad que tenían, todo esto, sumado a la atracción física y la admiración, es una receta perfecta para el amor. Y aunque no lo haya dicho explícitamente, sus declaraciones y sus acciones sugieren que Ande sintió algo muy fuerte por Kerem. El amor es un sentimiento complejo, pero las señales eran claras. Los sentimientos se manifestaban en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Pero, ¿por qué entonces la relación llegó a su fin? Esta es una pregunta que solo ellos dos pueden responder con exactitud. Sin embargo, podemos especular algunas razones. Una de ellas podría ser la presión mediática. Al ser una pareja muy popular, estaban constantemente en el ojo público. Sus vidas privadas eran analizadas, comentadas y criticadas. Y esta presión, en ocasiones, puede ser muy difícil de soportar. La fama puede ser una espada de doble filo, y en el caso de Ande y Kerem, el constante escrutinio público podría haber afectado su relación. Otra razón podría ser la incompatibilidad de caracteres. Aunque se atraían y se admiraban, es posible que tuvieran diferentes perspectivas sobre la vida, diferentes prioridades o diferentes maneras de afrontar los problemas. Y esto a largo plazo puede generar conflictos y desgaste en la relación. Dos personas, por mucho que se amen, pueden no ser compatibles en todos los aspectos. Y por supuesto, también puede ser que simplemente se hayan desenamorado. El amor, lamentablemente, no siempre dura para siempre. Y a veces, por mucho que queramos que una relación funcione, simplemente no es posible. La vida sigue su curso y las personas cambian. Pero a pesar de todo, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Nos regalaron momentos mágicos, nos hicieron soñar con el amor y nos demostraron que a veces, la realidad supera la ficción. Su historia, con todos sus altibajos, nos recuerda que el amor puede ser hermoso y doloroso a la vez. Ahora bien, ¿qué pistas específicas nos ha dado Ande en sus entrevistas? Bueno, ha habido varias declaraciones que han llamado la atención. Por ejemplo, en una entrevista, cuando le preguntaron sobre Kerem, Ande sonrió y dijo que era una persona muy especial, y que siempre le estaría agradecida. Esta simple frase, que podría parecer trivial, encierra una gran carga emocional. El uso de la palabra especial y la afirmación de que siempre estaría agradecida, sugiere que la relación tuvo un impacto significativo en su vida. Es una frase que revela cariño y respeto, y que deja entrever la importancia que Kerem tuvo en su crecimiento personal. En otra entrevista, cuando le preguntaron sobre su ruptura, Ande dijo que a veces, las cosas no salen como uno quiere y que lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Esta respuesta, aunque general, revela una madurez emocional y una capacidad para afrontar los momentos difíciles. No hay resentimiento, no hay amargura, solo una reflexión sobre el pasado y una mirada hacia el futuro. Esta frase demuestra que Ande ha madurado, y que ha sabido extraer una lección de su relación con Kerem. Pero, ¿qué hay del lenguaje corporal? Porque, amigos, las palabras pueden engañar, pero el cuerpo raramente miente. Y aquí es donde el análisis de las miradas y las expresiones faciales juega un papel fundamental. En muchas ocasiones, cuando Ande habla de Kerem, se le dibuja una sonrisa en el rostro. Una sonrisa sincera, que no se puede fingir. Sus ojos brillan y su voz se vuelve más suave y melodiosa. Esto indica que a pesar de todo, todavía siente afecto y cariño por Kerem. La sonrisa es una ventana al alma, y en el caso de Ande revela la calidez y el cariño que aún siente por Kerem. ¿Y qué hay de las reacciones de Kerem? Aunque en menor medida, Kerem también ha hecho declaraciones que han dejado entrever sus sentimientos hacia Ande. Ha reconocido su talento, su belleza y su profesionalismo. Ha dicho que es una mujer increíble y que guarda un buen recuerdo de ella. Estas palabras, aunque más comedidas que las de Ande, también sugieren que la relación fue importante para él. El reconocimiento que Kerem hace de Ande es una muestra de respeto y admiración mutua. Para profundizar aún más en este análisis, podemos recurrir a ejemplos concretos de entrevistas y declaraciones.
Por ejemplo, en una entrevista posterior a su ruptura, Ande fue consultada sobre su futuro profesional y la posibilidad de volver a trabajar con Kerem en algún proyecto. Su respuesta fue: nunca se sabe lo que el futuro depara, pero siempre estaré abierta a oportunidades profesionales con personas a las que aprecio y respeto. Esta respuesta, aunque diplomática, no niega la posibilidad de una futura colaboración, lo que sugiere que la relación, a pesar de sus altibajos, no ha dejado heridas profundas. En otra entrevista, cuando le preguntaron sobre el aprendizaje que le dejó la relación con Kerem, Ande respondió: cada experiencia en la vida es una lección. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre el amor y sobre cómo construir una relación sana. Esta declaración revela una profunda reflexión sobre su experiencia y evidencia que la relación con Kerem contribuyó a su crecimiento personal. Ahora bien, analicemos el contexto de las entrevistas. ¿En qué circunstancias se realizaron? ¿Cómo era el ambiente? ¿Quiénes eran los entrevistadores? Estos factores pueden influir en las respuestas de Ande, y es importante tenerlos en cuenta al analizar sus declaraciones. Por ejemplo, si la entrevista se realizó en un ambiente relajado y amigable, es más probable que Ande se sienta cómoda y se muestre más abierta. Además, es fundamental considerar el momento en que se hicieron las declaraciones. ¿Eran recientes o se remontan a un tiempo después de la ruptura? El tiempo puede sanar heridas y cambiar la perspectiva de las personas. Por lo tanto, las declaraciones realizadas poco después de la ruptura pueden ser diferentes a las que se hacen meses o años después. También es importante analizar el tono de voz de Ande. ¿Era enérgica y entusiasta, o más reflexiva y serena? El tono de voz puede revelar mucho sobre las emociones de una persona. Además, es fundamental prestar atención a los silencios. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Los silencios pueden ser reveladores y pueden indicar que Ande está pensando cuidadosamente en sus respuestas, o que prefiere evitar ciertos temas. En resumen, aunque Ande Erçel no ha hecho una confesión directa sobre sus sentimientos por Kerem Bürsin, sus palabras, sus expresiones y su lenguaje corporal nos dan una idea clara de lo que sintió. Sintió atracción, sintió respeto, sintió admiración y muy probablemente sintió amor. La relación que tuvieron fue intensa y significativa, y aunque llegó a su fin, dejó una huella imborrable en sus vidas y en el corazón de sus fans. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. El amor, en todas sus formas, deja una marca. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin y las revelaciones que se han hecho sobre sus sentimientos. Como siempre, el mundo de las celebridades es fascinante y lleno de matices, y es un placer compartirlo con ustedes. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor, la pasión y la conexión humana son experiencias complejas y enriquecedoras, que nos marcan para siempre. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Me encanta que sean parte de esta comunidad y que compartamos la pasión por el entretenimiento. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué les pareció la relación de Ande y Kerem? ¿Creen que todavía hay amor entre ellos? Cuéntenmelo todo. Me interesa conocer sus perspectivas y debatir sus ideas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.